A lo largo de la historia han existido muchísimos misterios que hay casos en los que tienen una explicación y han sido resueltos, pero también existen misterios que son inexplicables y que hasta hoy en la actualidad no tienen una respuesta ni explicación. Por eso es que hoy les traigo el iceberg de los misterios históricos. Nivel 1. La superficie. El misterio de la tumba de Cleopatra. La búsqueda de la tumba de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, ha capturado la imaginación de arqueólogos, historiadores y aventureros durante siglos. Cleopatra, conocida tanto por su belleza como por su astucia política, dejó una marca indeleble en la historia de Egipto y Roma. Sin embargo, la localización final de su tumba sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha sido una de las mayores aventuras arqueológicas del siglo XXI. En los últimos años, varias expediciones y estudios han intentado desentrañar el misterio de su localización. La mayoría de las teorías sugieren que la tumba se encuentra en o cerca de Alejandría, la ciudad donde Cleopatra pasó sus últimos días. Uno de los esfuerzos más significativos ha sido el trabajo de la arqueóloga egipcia Seji Hawass. En 2011, Hawass y su equipo comenzaron una búsqueda intensiva en la región de Taposiris Magna, una antigua ciudad cerca de Alejandría que podría contener la tumba de Cleopatra. Existen varias teorías sobre la ubicación de la tumba de Cleopatra. Una teoría popular sugiere que la tumba podría encontrarse en la zona de la antigua ciudad de Alejandría, donde se cree que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos. Esta teoría se basa en referencias históricas que indican que los cuerpos de los amantes fueron sepultados en un lugar simbólico en la ciudad. Otra teoría sugiere que la tumba de Cleopatra podría estar escondida en un complejo subterráneo cerca de la ciudad de Taposiris Magna. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es uno de los mayores misterios de la historia de la criptografía y la lingüística. Se trata de un libro ilustrado, escrito en el siglo XV, cuyo contenido ha sido imposible de descifrar hasta ahora. Su nombre proviene de Wilfrid M. Voynich, un comerciante de libros que lo adquirió en 1912. Su texto está escrito en un alfabeto y un idioma totalmente desconocidos. A lo largo de los años han surgido muchas teorías. Algunos creen que es un código secreto que contiene conocimientos ocultos, otros que es un engaño elaborado con gran ingenio, y hay quienes piensan que es una obra de ficción o que está escrito en un idioma artificial. A pesar de los numerosos intentos de descifrarlo por parte de expertos, criptógrafos e incluso inteligencia artificial, el manuscrito sigue siendo un enigma. Actualmente, se conserva en la Biblioteca Voynich de la Universidad de Yale. La identidad de Jack el Destripador. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia criminal. Aunque han pasado más de 130 años desde los asesinatos, su nombre real nunca fue descubierto. A lo largo del tiempo, han surgido numerosas teorías y sospechosos, pero ninguno ha sido confirmado de manera definitiva. Principales sospechosos y teorías: Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco que vivía en Whitechapel, el barrio donde ocurrieron los crímenes. Fue uno de los principales sospechosos de la policía en su momento debido a su inestabilidad mental. Mante John Druid, un abogado de clase alta que se suicidó poco después del último asesinato. Walter Sickert, un pintor del que se encontraron coincidencias de ADN mitocondrial en una carta, aunque este tipo de ADN lo comparte hasta el 10% de la población, por lo que no es una prueba definitiva. El misterio ha dado lugar a más de 100 sospechosos, incluyendo figuras tan variopintas como un zapatero judío, un médico, el autor de Alicia en el País de las Maravillas,
Lewis Carroll, e incluso una mujer, Lizzie Williams, que se cree que actuaba por celos. A día de hoy, el caso sigue abierto y la identidad de Jack el Destripador permanece como un enigma sin resolver. La desaparición de la Atlántida. La historia de la Atlántida, a diferencia de los otros misterios, es un mito. La fuente principal es el filósofo griego Platón, que la menciona en dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias. Platón sitúa la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. La describe como una gran isla, más grande que Libia y Asia juntas, que controlaba un vasto imperio. La Atlántida es un misterio porque, aunque no hay evidencia de su existencia real, su leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a la humanidad a preguntarse si realmente hubo una civilización perdida bajo las aguas. ¿El hundimiento del Titanic, accidente o encubrimiento? El hundimiento del Titanic es uno de los desastres más conocidos y estudiados de la historia. Aunque la investigación oficial de la época y los hallazgos recientes han establecido que se trató de un trágico accidente, las circunstancias que lo rodearon han dado lugar a algunas teorías de encubrimiento y conspiración muy populares. Muy pronto habrá un vídeo en el canal sobre este tema. El plan del hundimiento, según esta teoría, la compañía planeó hundir el Olympic, disfrazado de Titanic, para cobrar una millonaria indemnización del seguro. Sin embargo, el plan salió mal y la tragedia se cobró muchísimas vidas. Pruebas a favor. Los defensores de esta idea señalan algunas similitudes entre ambos barcos y el hecho de que el Titanic nunca tuvo un simulacro de bote salvavidas, lo que podría haber sido parte del plan para no alertar a los pasajeros del fraude. A pesar de lo intrigante de esta teoría, no hay evidencia sólida que la respalde y ha sido ampliamente refutada. Las fotos, los planos y los documentos de construcción prueban que el barco que se hundió era el Titanic. En resumen, aunque el hundimiento del Titanic fue un accidente, la combinación de errores humanos, negligencia y el misterio que rodeó al evento ha alimentado la imaginación popular y ha dado lugar a teorías de conspiración. Nivel 2. Intermedio. Amelia Earhart y su desaparición. Amelia Earhart era una aviadora legendaria, la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico y una figura icónica en el mundo de la aviación. En 1937, se embarcó en lo que sería el desafío más grande de su carrera, un vuelo alrededor del mundo cerca del Ecuador. El avión, su nave era un Lockheed Electra 10E, un avión bimotor especialmente equipado para la larga y peligrosa travesía. Su compañero de viaje era Fred Noonan, un experimentado navegante que ya había abierto rutas aéreas sobre el Pacífico para Pan American World Airways. El día de la desaparición, el 2 de julio de 1937, Earhart y Noonan despegaron desde Lae, Papúa Nueva Guinea, con destino a la isla Howland, un pequeño atolón en el centro del Pacífico. Era la etapa más difícil del viaje, ya que el destino era una pequeña franja de tierra de solo 2,5 kilómetros de longitud, y se apoyaban en un barco de la Guardia Costera estadounidense, el Itasque, para la navegación por radio. Existen múltiples teorías de que pudo haber pasado. Una de las teorías más populares dice que fueron capturados por las fuerzas japonesas y murieron en cautiverio. Esta teoría no tiene pruebas sólidas que la sustenten. La desaparición de Amelia Earhart es un misterio que, casi un siglo después, sigue sin respuesta. Su historia es un recordatorio de los riesgos y la valentía de los pioneros, y un enigma que sigue fascinando a nuevas generaciones. La máscara de hierro.
La identidad del hombre de la máscara de hierro es uno de los enigmas más famosos de la monarquía francesa y ha inspirado innumerables libros y películas. La historia se centra en un prisionero anónimo que fue encarcelado en el siglo XVII y forzado a llevar una máscara, supuestamente de hierro, durante décadas. El prisionero misterioso fue arrestado en 1669 y murió en la Bastille en 1703. En todo momento estuvo bajo la custodia de un solo hombre, Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, un carcelero de confianza del rey. El prisionero fue trasladado entre varias cárceles francesas, siempre bajo el cuidado de Saint-Mars. Su identidad era un secreto de Estado, y se le trató con un trato inusualmente privilegiado para la época. Se le dio un buen alojamiento, ropa de calidad y hasta una guitarra para entretenerse. La leyenda popular habla de una máscara de hierro. Las evidencias históricas sugieren que era de terciopelo. Su propósito era evitar que nadie viera su rostro y, por lo tanto, descubriera quién era. El secreto era tan importante que se le dio la orden a Saint-Mars de matar al prisionero si alguna vez intentaba mostrar su cara. Se piensa que era para que nadie supiera que el prisionero original fue cambiando, pero vaya, esta también es una teoría. El misterio del hombre de la máscara de hierro sigue siendo un fascinante ejemplo de cómo un secreto de la realeza puede perdurar y alimentar la imaginación popular durante siglos. El mapa de Piriris, conocimiento antiguo de la Antártida. El mapa de Piriris es un mapamundi del siglo XVI que se ha convertido en un enigma fascinante para muchos, ya que parece mostrar una geografía de la Antártida sin hielo, mucho antes de que el continente fuera oficialmente descubierto. El mapa fue dibujado en 1513 por un almirante y cartógrafo otomano llamado Piriris. Está hecho sobre piel de gacele y solo una parte ha sobrevivido, mostrando la costa occidental de África, la costa oriental de Sudamérica y, lo más intrigante, lo que parece ser una masa de tierra meridional. El propio Piriris escribió en las notas de su mapa que lo compiló a partir de una veintena de mapas más antiguos, algunos de los cuales se remontaban a la época de Alejandro Magno. Mencionó explícitamente haber usado un mapa de Cristóbal Colón. El mapa es sorprendentemente preciso para la época. Muestra con gran detalle las costas de Sudamérica y África y parece tener información que los exploradores del siglo XVI no deberían haber conocido. No hay pruebas de la existencia de mapas antiguos que mostraran una Antártida sin hielo. El propio Piriris nunca mencionó que estaba dibujando el continente helado. El mapa de Piriris es un enigma que continúa siendo un objeto de debate, un punto de encuentro entre la historia oficial y las teorías más audaces. El misterio del Apolo 20 y las supuestas ruinas en la Luna. El misterio del Apolo 20 y las supuestas ruinas en la Luna es una de las conspiraciones más populares de la era espacial, pero en realidad es un fraude bien documentado. Según declaró la NASA, el Apolo 20 nunca voló. El programa Apolo de la NASA originalmente planeó 20 misiones, pero las últimas 3, Apolo 18, 19 y 20, fueron canceladas debido a recortes presupuestarios y a la disminución del interés público después de que se cumpliera el objetivo de llegar a la Luna. Un video de YouTube. La historia del Apolo 20 es un engaño que se popularizó a través de una serie de videos de YouTube, subidos en 2007, que pretendían ser grabaciones filtradas de una misión secreta. El autor de los videos se identificó como William Ratliff, un supuesto astronauta del Apolo 20. En sus videos, afirmaba que la misión fue un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y la Unión Soviética para investigar un objeto gigantesco. Según esta historia, la tripulación del Apolo 20 encontró una enorme nave nodriza extraterrestre estrellada, a la que llamaron
la nave de la Mona Lisa. Dentro de la nave, supuestamente encontraron el cuerpo de una mujer alienígena en animación suspendida, que fue apodada Mona Lisa por los astronautas. Los videos mostraban imágenes borrosas de una supuesta ciudad extraterrestre en ruinas y de la nave. ¿El Arca de la Alianza dónde está realmente? El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados y buscados de la historia bíblica. Se describe como un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con 2 querubines en la parte superior. Según la tradición, contenía las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. El paradero actual del arca es un misterio que ha dado lugar a muchas teorías, pero sin duda esta es la más popular. La teoría dice que la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo afirma que el Arca de la Alianza se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Sion en la ciudad de Axón. El paradero del Arca de la Alianza continúa siendo un misterio que combina la fe, la historia y la búsqueda de un objeto con un poder legendario. Nivel 3. Profundo. El experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es una leyenda urbana que se ha convertido en un fascinante mito del siglo XX. Se dice que fue un supuesto experimento naval secreto llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con resultados catastróficos. Según la leyenda, el USS Eldridge se volvió invisible para los radares y, en un momento dado, desapareció por completo de Filadelfia para reaparecer unos segundos después en Norfolk, Virginia, a más de 320 kilómetros de distancia. Los efectos en la tripulación fueron terribles. Se cuenta que algunos marineros quedaron fusionados con el metal del barco, otros enloquecieron y unos pocos desaparecieron para siempre. La fuente, el origen de la historia se atribuye a un hombre llamado Carlos Allende, o Carl Allen, quien escribió a Jessup afirmando haber sido testigo del suceso. No hay ninguna prueba que confirme el experimento, y los diarios de a bordo del USS Eldridge no registran nada de lo que se cuenta en la leyenda. De hecho, el barco no estuvo en Filadelfia en esa fecha. La verdad que no se sabe si es real o no. Si quieres conocer la historia completa, hay un video en el canal. El tren nazi del oro es una leyenda urbana que ha capturado la imaginación de cazadores de tesoros y aficionados a la historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La historia habla de un tren blindado cargado de oro, joyas y obras de arte que, supuestamente, desapareció en algún lugar del suroeste de Polonia, en la región de Zailiście, a finales de la guerra. Se cree que el tren transportaba el tesoro del Tercer Reich, que incluía oro del Banco Central de Breslau, la actual Wrocław, diamantes, armas y valiosas obras de arte robadas. La leyenda sostiene que, a medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia Alemania en 1945, los nazis intentaron esconder el tren en un sistema de túneles secretos, conocido como el Proyecto Ris, gigante, que habían construido en las montañas de la región. El tren entró en un túnel y, supuestamente, la entrada fue dinamitada, sellando el tesoro para siempre. Aunque el tren nunca fue encontrado, el misterio sigue vivo en el folclore local. Aunque la búsqueda de Cooper y Richter terminó sin éxito, algunos cazadores de tesoros insisten en que el tren existe, solo que no está en el lugar donde ellos buscaron. Lo que sí es un hecho es que los nazis escondieron numerosos tesoros en su retirada. Por lo tanto, aunque el tren del oro sea solo una leyenda, la idea de tesoros nazis perdidos en el área sigue siendo una posibilidad que anima a la gente a seguir buscando. El Triángulo de las Bermudas y sus víctimas históricas.
El Triángulo de las Bermudas es una de las áreas más infames del planeta, conocida por la desaparición inexplicable de barcos y aviones. Sus límites se trazan de forma imaginaria entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico. A lo largo de la historia, varios incidentes han alimentado la leyenda de que hay fuerzas sobrenaturales o inexplicables operando en la zona. Este es el caso más conocido y el que catapultó la fama del Triángulo de las Bermudas. Bien, entonces el 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina de EU, conocidos como el vuelo 19, despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo de entrenamiento de rutina. A las pocas horas de vuelo, el líder de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor, reportó que sus brújulas estaban fallando y que no podía determinar su posición. Las comunicaciones de radio se volvieron erráticas y, en sus últimas transmisiones, se escuchó a los pilotos hablar sobre el mar que se veía extraño. 2 hidroaviones PBM Mariner fueron enviados a buscarlos. Uno de ellos también desapareció tras una explosión. Ninguno de los 27 tripulantes de los 6 aviones fue encontrado jamás. Aunque los misterios del Triángulo de las Bermudas son intrigantes, la mayoría de los investigadores y la Guardia Costera de EU sostienen que no existe ningún misterio real. Atribuyen las desapariciones a una combinación de factores. Aún así, la leyenda del Triángulo de las Bermudas, alimentada por estos casos históricos, sigue siendo un tema recurrente y fascinante para explorar. Los cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son una serie de objetos de cuarzo tallado con forma de cráneo humano, que se han popularizado como un misterio arqueológico, aunque su historia real es mucho más prosaica. La historia más popular afirma que los cráneos de cristal son artefactos ancestrales, tallados por antiguas civilizaciones precolombinas como los mayas o los aztecas. Se cree que fueron creados por una tecnología desconocida, ya que su perfección y su dureza hacen que su talla con herramientas primitivas sea algo casi imposible. La leyenda les atribuye poderes místicos, desde la capacidad de curar enfermedades y predecir el futuro, hasta la de contener un vasto conocimiento sobre la humanidad. Según una profecía de la nueva era, existen 13 cráneos de cristal. Si se reúnen todos, su poder podría evitar el apocalipsis o activar un nuevo nivel de conciencia en la humanidad. Ninguno de los cráneos ha sido hallado en una excavación arqueológica oficial. La mayoría apareció en el mercado de antigüedades a mediados del siglo XIX. Los secretos perdidos de Nikola Tesla. Los secretos perdidos de Nikola Tesla no son tanto un misterio, sino más bien un mito que se ha construido alrededor de sus ideas más radicales. A diferencia de otros misterios históricos, la mayoría de estos secretos se basan en teorías de conspiración y en la idea de que su trabajo fue suprimido intencionalmente. A continuación te diré los más populares. La energía libre. Esta es la leyenda más grande y popular. Se dice que Tesla estaba a punto de lograr la energía libre, una forma de transmitir electricidad de forma inalámbrica a cualquier parte del mundo sin cables. Otra muy popular es la de la Torre Warden Cliff. En 1901, Tesla comenzó a construir una torre gigante en Long Island, Nueva York, que, según él, sería un sistema mundial de telegrafía inalámbrica. El mito dice que su verdadero propósito era transmitir energía eléctrica sin costo, aprovechando la ionosfera de la Tierra. La teoría de la conspiración sostiene que J.P. Morgan, el inversor de Tesla, retiró su financiación cuando se dio cuenta de que si la energía era gratuita, no podría ganar dinero. Esto llevó al abandono de la torre y a la supresión de sus planos. En definitiva, los secretos de Tesla son una mezcla de inventos visionarios pero inacabados,
de ideas revolucionarias que no se pudieron llevar a la práctica y de una fascinación popular que lo ha elevado de genio a figura de culto.